Continuamos con la unidad 2, comportamiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos. Estamos analizando el movimiento de las partículas cuando el campo magnético cambia con la posición. Observamos aquí la carga positiva, donde se va desviando. Eso es lo que llamamos la velocidad de deriva. Recordemos que la partícula va a adquirir esa desviación y la explicación de eso se debe a la dependencia del radio del árbol. Observen la fórmula del radio del árbol, que está escrita aquí abajo. El radio del árbol depende del campo magnético. Eso quiere decir que si el campo magnético crece, el radio del árbol se va a hacer pequeño. Esta partícula, si usted utiliza su mano izquierda, pone el dedo gordo hacia afuera de la pantalla, entonces le quedan los dedos curviados, apuntando en el sentido de giro. Eso nos lleva justamente a ver el giro hacia acá. Y observen que aquí, representado de una manera simple, solo hay dos líneas de campo. Aquí hay 3, aquí hay 4, aquí hay 6. Eso quiere decir que aquí la intensidad de campo magnético es menor que aquí arriba, que es mucho más intenso. Por lo tanto, en esta zona de acá, como B es más pequeño, el radio del árbol tiene que ser más grande. Por eso es que la partícula positiva aquí hace un radio de círculo grande, pero conforme va haciendo ese radio de círculo grande, se va metiendo a una región donde el campo B se hace más grande. Entonces eso la obliga a que su radio del árbol se haga más pequeño. Entonces repito, aquí la partícula abre un círculo con un radio del árbol grande y cuando se va metiendo donde el campo B es más grande, hace un radio del árbol más pequeño porque el campo B se hace más grande y el radio del árbol tiene que hacerse más pequeño. Después de que da la vuelta, ella de nuevo entra a una región donde el campo B es más débil, esto más pequeño hace el radio del árbol más grande, entonces forma un círculo con un radio más grande, pero luego se mete en una región donde el B se hace grande, el radio del árbol se hace pequeño y esto se repite y se repite. Entonces eso hace que la partícula, en términos generales, se desvíe en esta dirección. Observen, la partícula se desvía en esa dirección por esos cambios del radio del árbol. Durante medio ciclo abre un radio del árbol grande y durante el otro medio ciclo abre un radio del árbol pequeño. En la región donde abre un radio del árbol pequeño es porque el campo magnético se hizo grande y por tanto el radio del árbol tiene que ser pequeño. Observen, como hemos visto en la clase anterior, el gradiente de campo siempre apuntando en la dirección donde el campo magnético se va intensificando, en la dirección, en este caso, hacia arriba. Y estos puntos representan hacia dónde apunta el campo magnético. Vamos a seguir insistiendo en todo esto. Ahora, si fueran electrones, haríamos un ejercicio similar. Utilice usted ahora su mano derecha, apunte el dedo gordo hacia afuera y los dedos se curvan indicándole hacia dónde gira el electrón. Entonces el electrón, voy a representar esto con un color rojo. El electrón empezaría a girar para acá.
Pero de nuevo, él baja a una región donde el campo magnético es débil, entonces su radio del árbol se hace grande y luego cuando va para arriba se mete a una región donde el campo magnético es más alto, entonces su radio del árbol se hace pequeño. De nuevo se repite, radio del árbol grande, radio del árbol pequeño, radio del árbol grande. Y eso lleva, por culpa de la diferencia del sentido de giro, porque el ion gira en un sentido y el electrón gira en sentido opuesto, eso lleva a que el electrón, en este caso, se desvía para acá. Entonces, por un lado tenemos el ion que se desvía para acá y por otro el electrón que se desvía para acá. Entonces, de nuevo, tenemos un transporte de carga positiva en una dirección y un transporte de carga negativa en otra dirección. Esto es como el caso de la fuerza de gravedad, que habían densidades de corriente en dirección contraria. La fórmula que nosotros vamos a demostrar para calcular esta velocidad de desvío es esta que vemos aquí. Les muestro ya el resultado. Nosotros la vamos a obtener. Esta velocidad la vamos a llamar velocidad de deriva por gradiente de campo magnético. Por eso es que se representa como V nabla B. Y la dirección la va a dar siempre el vector que resulte de B cruz gradiente de B. Entonces, si usted quiere saber hacia dónde apunta esta velocidad de desvío o velocidad de deriva, lo que tiene que hacer es con su mano derecha apuntar en la dirección de B y desplazar hacia el gradiente de B. Entonces, en este caso, B va hacia afuera, usted pone su mano hacia afuera de la pantalla y lo desplaza hacia arriba, que es donde apunta el gradiente de B. Entonces, el dedo gordo le dice a usted que esa carga positiva azul se va a ir a la izquierda. Vean que la fórmula, que de momento no la hemos demostrado, depende de la carga. Depende de la carga. Entonces, claramente, eso va a hacer que esta velocidad se le agregue un signo negativo si la carga es negativa y pase a ser positiva si la carga es positiva. Entonces, eso lo que nos lleva es que esta velocidad de deriva va a ser opuesta para cargas positivas y cargas negativas. Es muy importante tenerlo presente. De nuevo, insisto en esto para que quede bien claro. Voy a repetir lo que he mencionado ya. Observen que esta es la dirección Y. En esta dirección está Y. Aquí está bien indicado. Y está en esta dirección, X en esta dirección y Z hacia afuera de la pantalla. Y el campo magnético está apuntando hacia afuera de la pantalla, representado por estos puntos. Y veo que conforme avanzo en Y, la intensidad del campo magnético es mayor. Entonces, aquí es muy importante tener claro que el campo apunta en Z, pero, lo voy a representar por vectores, cuando voy subiendo en Y, ese vector campo es cada vez más intenso. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, hacia arriba de Y, yo tengo un gradiente de campo que apunta hacia arriba, porque el campo magnético vector se va haciendo más intenso, va siendo mayor en magnitud, conforme yo me desplazo en Y, positivo en este caso. Pero el campo apunta en Z. Eso no lo olviden para el análisis que vamos a hacer.
Sabiendo nosotros entonces que B cruz, gradiente de B, me dice hacia dónde va la deriva, de nuevo usted utiliza su mano, pone B, gradiente de B, y le queda que los iones, aquí lo voy a poner en otro color, que los iones se van a ir para acá, y el ion representado, y que los electrones se irían en dirección contraria. Entonces vamos a tener los electrones yéndose en esta dirección, X más, y los iones yéndose en la dirección X menos. Entonces hay una separación de carga, porque yo tengo transporte de carga en una dirección negativa y transporte de carga en otra dirección para las cargas positivas. Y insistir en lo que he venido diciendo de la razón de por qué la deriva es porque el radio del árbol depende del campo. Entonces, cuando la partícula arranca y se va a una región de campo menos intenso, abre un círculo más grande, pero luego se va a una región de campo más intenso, abre un círculo más pequeño, baja a una región de menos campo, abre un círculo grande, sube a una región de campo más intenso, hace un círculo más pequeño, y entonces vemos cómo esa carga positiva se va yendo para acá por culpa de ese cambio de radio del árbol. Muy importante tener presente eso. Muy bien. Vamos a hacer ahora un análisis. Necesito que hagan el esfuerzo de poner atención al máximo para que entiendan bien esto. Recuerden que en esta parte nosotros estamos infiriendo las ecuaciones. Entonces tenemos que obtener las ecuaciones. Lo que vamos a hacer, recordar que en ese movimiento circular que hace la partícula alrededor de la línea de campo, habíamos obtenido la ecuación que me da a mí la posición en X y la ecuación que me da a mí la posición en Y de la partícula. Aquí tenemos las dos. Recordar que este X0 que está aquí, es la posición en X del centro del círculo que forma la partícula, y el Y0 es la posición en Y del centro del círculo imaginario que forma la partícula cuando está girando alrededor del campo B. Una forma de simplificar es llevarme este giro del círculo y ponerlo aquí. Entonces, si lo pongo aquí, claramente X0 es 0 y Y0 es 0. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente análisis. Vamos a agarrar este movimiento circular y nos lo vamos a traer hasta el origen para que X0 sea 0 y Y0 sea 0. Pero entonces, volviendo a lo mismo, esta ecuación que habíamos demostrado me da la posición en X de esa partícula y esta me da la posición en Y en relación al tiempo. De igual manera, habíamos demostrado que la velocidad en X está dada por esta expresión y la velocidad en Y está dada por esta expresión. Entonces, aquí visto en 3 dimensiones, ese círculo que estamos viendo en esta figura de lado, en el plano XY, sería esta. Aquí estaría el centro del círculo, donde esta es la posición X0 y esta sería la posición
y es 0. De nuevo, insisto, yo podría agarrar este giro y llevármelo hasta el origen y decir que x0 es 0 y y0 es 0. Lo que vamos a hacer es, entonces, vamos a utilizar la ecuación de la posición en x, la ecuación de la posición en y, la expresión de la velocidad en x y la velocidad en y para hacer el siguiente análisis. Recuerden que esta velocidad v perpendicular corresponde a esa velocidad tangente al círculo. Yo tengo una velocidad paralela y tengo el vector velocidad neto. Entonces, tengo la velocidad paralela, perpendicular, y tengo la velocidad paralela, que es esta. La suma de la velocidad paralela más la velocidad perpendicular me da el vector verde, que es la velocidad total. Sabiendo esto, entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Presten mucha atención para que logren ver toda la secuencia. Paso 1. Recordarán ustedes las expansiones de Taylor, ¿verdad? Como por ejemplo e a la x, que se puede expandir como 1 más x partido de 1 factorial, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Que el valor de x sea mucho menor a 1. Esa es la condición que necesitamos, que el valor de x sea mucho menor a 1. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es considerar que ese x representativo va a ser el cociente del radio del árbol entre L. Voy a tratar de explicarles qué es L aquí en un dibujo adicional. Suponga que yo tengo aquí, esto es el campo magnético y esto es R. Entonces, si hay un gradiente de campo, como vimos en el caso del toroide, el campo magnético va a decrecer, va a pasar de un punto alto a un punto bajo. Esa distancia L es justamente esta distancia. La distancia L es la distancia en la cual se da ese cambio de campo magnético. Entonces, lo que estamos diciendo es que al decir que el radio del árbol tiene que ser, radio del árbol partido por L, tiene que ser mucho más pequeño que 1, lo que estamos diciendo es que L tiene que ser mucho más grande que el radio del árbol. Es decir, esta longitud radial en la cual se cambia el campo magnético tiene que ser mucho más grande que el radio del círculo que forma la partícula cuando empieza a hacer la hélice. Si usted compara ese radio del círculo que forma la partícula cuando empieza a hacer la hélice con la longitud radial, en este caso en la cual se cambia el campo magnético, esta distancia tiene que ser mucho más grande que el radio del árbol, para lo que vamos a analizar. Entonces, volviendo, al igual que yo hago una expansión de Taylor de esta forma, yo voy a hacer una expansión de Taylor del campo magnético. Observen, yo estoy diciendo el campo magnético será un valor de campo central más una suma de términos adicionales. Es como decir, e a la x es 1 más una suma de términos adicionales. Pero esos términos adicionales, consecuencia que x es mucho menor que 1,
Conforme voy subiendo aquí en exponente, cada vez estos términos se hacen más pequeñitos en contribución, ¿verdad? Entonces, estoy expandiendo el campo magnético. De momento no nos vamos a preocupar cómo obtuvimos esta fórmula, pero estamos expandiendo con Taylor un vector. Ahora, nos vamos a concentrar primero en esto que está aquí. R.nabla. Observen, tengo R. R es este vector. Y nabla es este vector. Como es producto escalar, entonces sería este por este. Me da esto que está aquí. Voy a cambiar de color para que no se pierdan. Este por este me daría esto. Y cambiando el color, el último sería este por este. Me da esto que está aquí. Pero ahora esto, que era R.nabla, aquí, yo lo multiplico por el vector, por B. Entonces, por eso es que aquí queda B. Por eso es que aquí queda B. Y aquí queda B. Entonces, R.nabla es X por derivada parcial respecto a X, Y derivada parcial respecto a Y y Z derivada parcial respecto a Z. Y lo multiplico por B. Claramente, R.nabla me da un escalar. Estoy multiplicando un escalar por un vector. Ahora, voy a definir, y esto es algo que estoy imponiendo, ¿verdad? Para luego generalizar. Vamos a ver un caso específico. La condición que estoy imponiendo es que el campo magnético solo apunte en Z. Voy a recordar esto con flechas. Había usado el color azul. Recuerden, en Z está el campo magnético, ¿verdad? Y ese campo magnético cada vez se hace más intenso, pero apunta en Z. Apunta en Z, como dice aquí, en Z techo. Pero vean que el campo magnético cambia con Y. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. El campo magnético cambia con Y. Entonces, conforme subo en Y, la magnitud de ese campo cambia. Por tanto, esta magnitud cambia con Y, pero apunta en la dirección Z. Es muy importante tener claro eso. Sabiendo que el campo solo apunta en Z y sabiendo que el campo solo cambia con la posición Y, entonces si usted observa, aquí voy a tratar de ponerlo en otro color. Cuando yo tengo la derivada de B respecto de X, es decir, B cambia con X, no, B cambia con Y. Por tanto, el cambio de B con X es 0. B cambia con Z. No, porque me están diciendo aquí que B cambia con Y. Entonces, el cambio de B con Z es 0. Por lo tanto, estos dos términos en verde desaparecen. Y R.nabla por B se convierte en esto que está aquí, que es Y derivada parcial de B respecto de Y. Entonces, vean que este término es este, que tengo que sumarle el B0. Entonces, eso es lo que hago. Pongo B0 y le sumo lo que me dio esto, que es justamente eso que está aquí. Con eso, entonces, tengo una aproximación a orden 1 del campo magnético. El campo magnético que apunta en Z, por eso viene así, BZ, es la suma de un campo de referencia, que es B sub 0, más
un ligero cambio del campo consecuencia del cambio en la posición de Y, porque dijimos que conforme cambiamos en Y, el campo va a ir cambiando. Para que se hagan una idea, este B0 sería como este primer vector de campo, el que está abajo, para que usted se haga una idea. Esto sería B0. Y B0 de aquí para arriba, usted tiene que irle sumando incrementos. Este pequeño incremento es esto, justamente. Ese incremento, ¿cuánto se incrementó el campo por un desplazamiento en Y? Este término que está aquí. Yo parto de un campo B0 y conforme voy subiendo, el campo se va incrementando con Y. El campo cambia con Y, pero apunta en Z. Eso es lo que no puedo olvidar. Muy bien, entonces recuerden esta fórmula, la voy a copiar nada más. La voy a copiar, ya la tenemos ahí. Ahora concéntrense en este lado. Sabemos que la fuerza es esta. Estoy considerando aquí que solo hay campo magnético. No hay campo eléctrico, ¿verdad? Solo magnético. Pero resulta que ese campo magnético cambia con la posición, con Y. Entonces, si considero que la velocidad tiene tres componentes, Vx, Vy, Vz, y hago ese producto vectorial, me da que la fuerza es esto. Ahora considero lo que les mencioné antes, posicionemos la hélice en X sub 0 igual a 0 y en Y sub 0 igual a 0. Eso no es más que llevar la hélice al origen. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a concentrar, solo voy a tomar la componente de la fuerza en Y, que es esta. Solo voy a tomar la fuerza en Y. Y ya les voy a adelantar, ¿por qué nos interesamos en la fuerza en Y? Porque el campo magnético está cambiando su magnitud en Y. Eso va a hacer que conforme yo esté en distinta posición en Y, la fuerza sea diferente. Por eso entonces es que me estoy concentrando en la fuerza en Y. Observen, nada más copié aquí lo mismo. Entonces la fuerza en Y es eso. Ahora necesito la velocidad en X. Pero de lo que yo les dije antes, la velocidad en X es esto. Utilizando esta relación que está abajo, se acordaron ustedes que E a la I zeta es igual a coseno de zeta más I sen de zeta. Saco estos dos términos, donde este es imaginario, porque tiene I, que es raíz de -1. Entonces me quedo solo con el término real, que es velocidad perpendicular por coseno omega ct. Por tanto, la velocidad en X va a ser V perpendicular coseno omega ct. Vamos a ver. Ahora, me traigo otra fórmula que teníamos, que es la posición en Y. ¿Por qué necesito la posición en Y? Porque observen que en el campo magnético aquí está Y. Y como yo dije que Y sub 0 es 0, entonces esto desaparece. Entonces, sustituyo Y por R radio del árbol coseno omega ct. No es más que sustituir aquí, es más o menos esto, por la derivada del campo respecto de Y, más, o que diga este término que está aquí, B sub 0. Eso sería el campo en Z. ¿Por qué me interesa el campo en Z? Porque lo necesito para ponerlo aquí. Entonces, siendo así, pongo menos carga. Esto que está aquí es Vx, que está aquí. Y esto que está aquí es Bz.
Entonces, multiplico este por este, multiplico este por este, quedándome estos dos términos aquí. Muy bien. Ahora aquí viene el truco de la vaca esférica, ¿verdad? Esta es la fuerza en Y. Pero a mí lo que me interesa, como hay un movimiento circular ahí de por medio, no me interesa la fuerza producto de la fuerza centrípeta o centrípeta, que era del movimiento circular, sino me interesa cualquier otra fuerza que se salga de la, de la fuerza centrípeta, ¿verdad? Entonces, la forma de eliminar la fuerza centrípeta, que es una fuerza circular, es promediando la fuerza. Entonces, si yo promedio la fuerza en Y, voy a eliminar esa fuerza centrípeta y me va a quedar cualquier otra fuerza que no sea centrípeta, que es la que a mí me interesa, que al final es esa fuerza que va a desviar a la partícula. Entonces resulta, y aquí voy a cambiar de color, que si usted promedia coseno, se acordarán de la última clase, si promediamos coseno, da 0. Ahora, ¿cómo hago yo para promediar coseno cuadrado de omega ct? Me acuerdo que coseno cuadrado es un medio más un medio coseno de doble ángulo. Si usted promedia este coseno de doble ángulo, al final es un coseno. El promedio da 0. Por lo tanto, el promedio de un coseno cuadrado de algo es un medio. Porque el promedio de coseno de doble ángulo es 0. Promediar un coseno, ¿verdad? Pero el promedio de coseno cuadrado de zeta es un medio. Por lo tanto, este coseno cuadrado de omega c, usted lo sustituye cuando promedia la fuerza, lo sustituye por un medio. Entonces, observen, aquí queda un medio. Queda carga, V perpendicular, radio del árbol, y queda, vamos a usar otro color, y queda esta derivada, que nos la traemos aquí. ¿Y por qué el signo cambió? Voy a usar otro color. ¿Por qué este signo cambió? Bueno, aquí tenía un menos, que cuando multipliqué por estos, observen que aquí hay un más menos. Entonces este menos va aquí, invierte los signos, quedando entonces menos más. Recuerden que el menos se mantendría si la carga es positiva y el más si la carga es negativa. Siempre el signo de arriba se asocia a la carga positiva y el signo de abajo la negativa. Muy bien, esa notación pues no es que me guste mucho, pero es la que utiliza el principal libro de texto. Entonces la fuerza promedio en Y. Cuando yo promedio la fuerza en Y, estoy eliminando la fuerza centrípeta. Muy bien, entonces ya tengo ese resultado. Ahora presten atención porque aquí viene la parte clave. Ya sé cuánto es la fuerza en Y promedio. Si ustedes, y esto se los dejo como interés propio de ustedes, si ustedes tomaran la fuerza en X, que es esta, y la promediaran, se van a convencer de que esa fuerza promedio da 0. Vean un asunto intuitivo. El campo, ¿en qué dirección está cambiando? Está cambiando en la dirección Y, no en la dirección X. Por lo tanto, la fuerza donde cambia en magnitud es en la dirección Y, no en la dirección X. O sea, de una manera intuitiva, usted podría ya adelantarse a decir, ah, sí, ya sé por qué la fuerza en X promedio va a dar 0. Porque en realidad la fuerza cambia solo en Y porque el campo magnético solo cambia en Y. Insisto, si usted hiciera el mismo procedimiento que hicimos ahora,
se convencería de que la fuerza en X promedio da 0. Eso me lleva entonces a que si yo considero la fuerza neta promedio, va a ser una fuerza que va a depender solo de la fuerza promedio en Y. Porque aquí tendría que agregarle la fuerza promedio en X. Pero les estoy diciendo que si usted lo demuestra, esta fuerza va a dar 0. Entonces la fuerza neta promedio va a ser una fuerza que va a depender de la fuerza promedio en Y. Y de nuevo insistir que el campo magnético apunta en Z y cambia con Y. Entonces ya tenemos fuerza y tenemos campo. ¿Se acuerdan de la fórmula de deriva que me decía a mí la velocidad de deriva en función de la fuerza y el campo? Bueno, eso es lo que vamos a usar ahora. Tengo la fuerza, tengo el campo. Entonces, repetimos aquí, copiamos de nuevo. La fuerza es la fuerza Y promedio, que ya habíamos demostrado cuánto daba. El campo es esto. Y ahora entonces hago fuerza cruz campo. Sustituyo entonces. Es la fuerza en Y promedio, cruz D, pero vean que la fuerza apunta en y el campo en Z. Si usted hace Y cruz Z, le da X techo. ¿Se acordarán de los cursos de física general? Y techo cruz Z techo da X techo. Y ambos vectores son perpendiculares, entonces queda así. Esta B se cancela con una B, quedando fuerza Y promedio partido de B. Y ahora nada más lo que hacemos es sustituir fuerza Y promedio. Fuerza Y promedio. La sustituimos, sabemos cuánto es. Entonces nos queda, bueno, pongan atención que aquí hay una carga, ¿verdad? Pero aquí abajo hay otra carga. Entonces por eso es que la carga desaparece, porque esta se va con esta. Queda el menos más, queda la velocidad perpendicular, el radio del árbol, queda este B aquí abajo y queda la derivada del campo respecto de Y, que sabemos que el campo B va en Z, ¿verdad? No es necesario repetir la etiqueta aquí de Z, porque sabemos que va en Z. Entonces aquí estamos llegando a la expresión de la velocidad de desvío, la velocidad de deriva. De una manera general, y eso les quedaría a ustedes como ejercicio curioso, podemos convertir esto en una expresión general que es esta que está aquí abajo. Entonces, esta en rojo y esta en azul son equivalentes, aunque parezca que no, son equivalentes. Pero esta es la que vamos a seguir usando porque es la expresión general para esta deriva. Entonces, quiero que presten atención aquí para que vean esto aterrizado a algo. Yo tengo un toroide y ese toroide tiene bobinas. Tiene un campo magnético que forma círculos concéntricos. Entonces, suponga por un momento, voy a ver si lo pongo en azul. No, está bien así. Vamos a ver un verde. Yo llego y hago un corte aquí del toroide. Lo parto a la mitad. Entonces, la vista que yo tendría del toroide aquí formaría un círculo y aquí formaría otro círculo. Y es esta vista que tengo aquí abajo. Estoy viendo el toroide partido a la mitad. ¿Verdad? La dona la partí a la mitad y ahora le estoy viendo el circulito por acá y el circulito por acá. Bueno, resulta, y lo voy a poner en otro color, que el campo magnético se incrementa en esta dirección. Entonces, yo tengo un gradiente de campo apuntando hacia el centro del toroide. En ambos lados apunta hacia el centro del toroide. ¿Por qué?
en estas zonas las bobinas están más juntas. Entonces el gradiente de campo va hacia el centro del toroide. Si yo tomo una fotografía del campo magnético aquí como forma círculos, observen aquí una flecha verde, va girando en un círculo, entonces yo me lo toparía, viéndolo yo desde aquí, me lo toparía de frente. Por tanto, lo vería como un punto. El campo magnético saldría como un punto en esta parte del círculo, ¿verdad? Y aquí lo vería en la cola, porque el campo magnético se mete en ese círculo, ¿verdad? Entonces lo vería en la cola, por eso es que lo veo aquí como X. Bueno, si usted hace, vamos a ponerlo en otro color, si usted hace B cruz, gradiente de B para este ejemplo del toroide, ponga sus dedos en la dirección de B con la mano derecha y después desplácelos hacia donde está gradiente de B. Recuerden, en esta posición de aquí, en esta, concentrémonos solo en esta. B va para afuera del monitor y gradiente de B va hacia el centro del toroide. Entonces usted hace B, gradiente de B, y le queda el dedo gordo apuntando para arriba, para arriba. Entonces, aquellas cargas positivas se van a ir para arriba del toroide. Y como la deriva cambia de signo para las cargas negativas, sabemos que si las positivas se van para arriba, las negativas se van para abajo. Entonces, esta configuración toroidal es lo peor que usted puede escoger para confinar partículas, porque las partículas no van a quedar confinadas. Por culpa de esta deriva gradiente de B, las partículas positivas se van a ir para arriba y chocar con el toroide en la parte de arriba, y las negativas se van a ir para abajo y chocar con la cámara abajo, y claramente se van a separar, entonces genera un campo eléctrico, y al haber un campo eléctrico y un campo magnético, pues apunte sus dedos hacia donde está el vector campo eléctrico rojo y luego desplácelo hacia el campo magnético, hacia afuera del monitor, y le queda que la deriva E cruz B queda hacia afuera de la cámara. Entonces, la configuración toroidal es lo más desastroso que usted puede usar para confinar, porque por la deriva gradiente de B, las cargas positivas se van para arriba, las negativas se van para abajo, y para rematar eso hace que se genere un campo eléctrico que genera una deriva E cruz B que además empuja las cargas para afuera de la cámara. Confinamiento cero. No atrapo las partículas. En este toroide no atrapo las partículas. Entonces, para que lo tengan presente.